ti, Padre, porque eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Señor mío. Gracias por darnos nuevamente esta oportunidad de tener este estudio, Señor Padre bendito. Sabemos que contigo todo es posible, Señor Padre bendito. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor Padre bendito. Gracias porque pones disposición de nosotros para poder estar aquí en el estudio, Señor mío. Gracias porque nos das la oportunidad de poder alimentar al Espíritu, Señor Padre bendito, que nos has dado, Señor mío, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por que nos has elegido como tus hijos, Señor mío, porque hemos creído en tu bendito Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Señor Padre bendito. Por gracia somos salvos, Señor mío. Amén. En esta noche quiero pedirte, Padre bendito, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, y por los que se van a integrar y por los que van a dar el estudio, Señor Padre bendito, que nos bendiga, Señor Padre bendito, que no bajemos la guardia y que siempre estemos orando, te tengamos siempre en nuestro corazón, Señor Padre bendito, cualquiera sea las circunstancias, Señor mío. Danos sabiduría e inteligencia, Señor mío, a nosotros los oyentes para poder entender tu palabra y sabiduría e inteligencia a los que van a exponer tu palabra, Señor Padre bendito. Gracias te damos y que pasemos una noche que podamos entender tu palabra. Gracias, todo esto te lo pido en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Pues vamos a comenzar. Si alguien me dice qué vimos la semana pasada, digo, el libro va empezando y vamos al capítulo 3, pero nada más para recordar un poquito qué vimos, qué pasa en el capítulo 1. No se escucha muy bien. ¿No se escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Decía Gracias. a ver, vayamos haciendo un breve repaso de los capítulos 1 y 2. ¿Qué pasa en el capítulo 1 para enlazarnos al capítulo 3? A ver, escúcholes. Ya murió Saúl, acuérdense. ¿Cómo se entera David? A ver, ¿quién me dice? Hay premio sorpresa para el que ya cómo se enteró David y cómo tomó la noticia. Ajá, la baraja. Bueno, aquí hay una pequeña Buenas noches. diferencia, Buenas noches, Brendis. porque en el último capítulo de Primera de Samuel se dice que Saúl se había suicidado, y en el primer capítulo de Segunda de Samuel aparece con que hay uno que se acredita la muerte de Saúl. Una malecita. Una malecita, exactamente. Se dice ser la malecita, pero digo, hay una pequeña diferencia porque en el último capítulo se dice que se suicidó, y en el primer capítulo de Segunda de Samuel aparece con que lo mataron. Pero al parecer, bueno, David no estaba enterado de la muerte de Saúl hasta que llegaron con la noticia, pero no se alegró, ni mucho menos, sino al contrario, se entristeció y le dio coraje el saber cómo fue que lo mataron, y sobre eso manda la pena capital al que se había acreditado la muerte de Saúl, a la malecita. Es como empieza el primer capítulo. Así muy bien. En el 2. O sea que a la El malecita 2. le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Sí, porque lo ejecutan, lo van a ejecutar. Ajá. Sí, y le duele tanto a David que hace un poema para Saúl, Lo ¿verdad? endecha. Para que no lo olviden ni a él ni a sus hijos. Un canto de lamentación, ¿no? Así es, exactamente. Pero, ¿quiénes vieron el video que mandó Brenda? A ver si son observadores. El video que mandó Brendis del pastor Caballero de lo de Samuel. Yo observé un detalle. O sea, no sé si se dieron cuenta que él dice que Saúl estaba ya, todo le salía tan mal que ni siquiera supo suicidarse. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y que ahí está con la espada atravesada, pero que no se moría, y que le dijo a la malecita, acábame de matar tú, y dice, pues yo ya lo rematé. Pero si nos apegamos al texto fielmente,
En el 31 dice, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, ahí está, él hizo también lo se echó mismo. sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día. O sea, el texto dice claramente que murió ahí en el momento que él se entera la espada. Entonces, bueno, salvo ese detallito que ahí sí lo detecté, lo demás estuvo perfecto, me gustó. Bueno, pero entonces, eso fue lo que sucede en el capítulo 1. Y entonces, pues ahora sí que ya muertos toda la competencia, pues ya que le impide a David asumir el trono, ya nada. No es que hay un problema que nada más la tribu de Judá lo proclama su rey, ¿sí? Acuérdense que David pertenecía a esa tribu, y las 11 otras tribus, pues como que todavía seguían bajo, como podríamos decirle tanto leales a Saúl, aunque ya Saúl estaba muerto, pero estaba Abner, y este Saúl tuvo un hijo sobreviviente que se llamaba Isboset, que hoy vamos a hablar de este pobre Isboset. Y entonces Abner lo proclama rey sobre las demás tribus, pero evidentemente que lo que Abner quería era controlar, porque por lo que se ve Isboset era un bueno para nada, un pelele, un títere. Y esa es la razón por la que lo nombra. Y luego, pues continúa, o sea, no crean que muere Saúl y luego David asciende al trono. Todavía hay guerras, hay años de guerra entre la casa de Saúl y de Abner. Todavía va a haber guerra, o sea, no va a ser esto. Se dice que David gobernó en Judá 7 años y medio. Y Ajá. José 2 años nada 2 más años. porque lo mataron. Pero ahí en el transcurso de esos 2 años, bueno, aparece la muerte de Isboset y Israel queda Rey. sin rey durante 5 años y medio. Es una ausencia total. Pero esto no sirvió para que David quisiera apoderarse del trono, sino que pasaron esos 5 años y medio más hasta que la gente de Judá, las personas de Israel, lo llamaron, o Sí, fueron a visitarlo más bien para ver lo que vamos a ver en el... exactamente. David no quería precipitar las cosas, estaba ahí esperando que se fueran dando las cosas. Pero en este Inter también, pues había rivalidad. ¿Y se acuerdan de los 3 hermanitos? ¿Quiénes eran? ¿Los 3 García? No. ¿Los 3 huastecos? No. Sí. Eran Joab, Abisai y Asael. Bueno, Israel. Abner, en una de esas guerritas que tenían, cuando el ejército de David va derrotando al de Abner, que salen huyendo, Asael comienza a corretear a Abner, al capitán de Saúl, que obviamente sobrevivió. Y cuando lo alcanza le dice, porque corría como alma que lleva el diablo ese chamaco. Como Le gacela. dice, como gacela, dice, pero todavía Abner le está diciendo, ¿sabes qué? Regrésate porque no sabes con quién te estás metiendo. Y muy salsa, pues no le quedó. Pero fíjense, aquí hay una gran diferencia. Ahí estaban en guerra, ¿sí? Abner se lo advirtió, mejor regrésate. Exactamente. Y al chamaco al fin, al hebrestado, se le fue y pues el otro, con mucho más experiencia, pues se lo despachó en un 2x3, ¿no? A Asael, y obviamente Joab comienza a perseguirlo, pero también le hace entrar en razón. Mira, eso ya es toda una guerra civil, ya mejor tranquilícense y todo, y ahí se calman los ánimos aparentemente, ¿no? Y así es como llegamos al capítulo 3, donde vamos a ver que las cosas pues siguen poniéndose tensas. Así que abran sus Biblias, mis hermanos, y vamos a ver qué nos dice el capítulo 3. Ya más o menos recordamos lo que vimos hace 8 días. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl debilitando. Dejen compartirles aquí esto. ¿Ya les llega ahí la imagen? Sí. Sí. Ok. A ver, ahí parece que ya. Dice, hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Mas David se iba fortificando y la casa de Saúl iba en disminución. O sea, mientras uno iba al alza, el otro iba a la baja. Y de alguna manera, esto le veo yo como que
¿No creen que es así la vida cristiana más o menos? O sea, aquí uno va menguando y el otro va creciendo. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y en realidad así es la vida cristiana. Digo, esta lucha como que ilustra eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ir menguando en nuestra vida? La carne, el yo. Y tiene que ir creciendo Jesús en nuestro corazón, ¿no? Bueno, de alguna manera esto me vino a la mente de que esto ilustra más o menos cómo es el progreso de la santificación en el cristiano. Sí, Bueno, vamos dejando la vida vieja y va entrando Jesucristo en nosotros, es vida nueva. Sí, exactamente. Que Jesús vaya tomando el control de nuestra vida, porque a veces hay áreas en nuestras vidas que como que no queremos soltarlo al control de Jesús, ¿no? Pero la idea es de que uno tiene que ir menguando. O sea, qué bueno que cuando te haces cristiano, todo cambia por arte de magia, pero no, hay una lucha y es necesario que uno vaya menguando para que Cristo vaya floreciendo en nuestros corazones. Bueno, ahí nos dice el versículo que continuaban, las cosas estaban poniéndose tensas cada vez más y más y más, ¿no? Esto tomó años, obviamente. Y después como que hace aquí un paréntesis y nos dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Hagid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. ¿Qué podemos decir de esto? Aquí como que uno se pregunta, pues, ¿qué está pasando con David, no? O sea, y todavía acuérdense que todavía estaba casado con, ¿cómo se llama? Mical. Con Mical. Sí, pero Mical estaba detenida en otro lado. Sí, obviamente ya se la habían dado pero fíjate, o sea, como que aquí vemos que esto que está haciendo David era algo correcto. Todo incorrecto. No. Estaba violando las leyes. Exactamente, y de hecho hasta con una mujer pagana aquí ya aparece. Simplemente si contaron aquí son 6 mujeres las que y 6 hijos. Al parecer se dice que David siguió las costumbres de aquel entonces, como los demás naciones. Pues sí, exactamente. ¿Por qué? A ver, vamos a detener. ¿Por qué era la costumbre? ¿Por qué los reyes acostumbraban? Esto era una violación directa de Deuteronomio 17, donde la ley prohibía, ¿sí? Que tuvieran mujeres extranjeras, nada más una sola mujer, etcétera. De hecho, desde el Génesis, el diseño de Dios para el matrimonio es monógamo y heterosexual. A ver, estoy fuera de foco, creo. A ver, no, ahí estoy. Es monógamo y heterosexual el matrimonio. Cualquier cosa que sea diferente a esto, se sale dentro del plan divino, ¿sí? Entonces, la poligamia nunca ha estado en la voluntad de Dios y estaba escrito, bien establecido. Pero estas costumbres paganas, ¿por qué existían? Bueno, hasta la fecha yo creo siguen existiendo. Se dice que tener un harem era sinónimo de un gran imperio, de un gran rey. Bueno, eso por un lado. Por las alianzas que se hacían con las demás naciones. Por alianzas también, decías, emparento con este reino y pues ya nos fortalecemos ambos, ya, este ya es mi consuegro, ya no puede pelear conmigo porque es mi consuegro, ya, ¿no? Pero además también acuérdense cómo era bien importante tener un primogénito. O sea, si un hombre se casaba y tenía un hijo y ya no podía tener más, bueno, si tenía 2 mujeres podía tener 2 hijos. Y si tenía 3 mujeres podía tener 3 hijos mínimo. Y si tenía 4 mujeres podía tener 4 hijos. Porque la mentalidad era esta, si se me muere mi hijo, ¿quién me va a suceder en el trono? ¿Sí? Entonces, pues para asegurarme que voy a tener un sucesor, pues mejor a hacer chamacos, ¿sí? Y era una de las costumbres que se hacían, ¿no? O vamos a suponer que el primero te nació niña, pues no, tú querías el varoncito, ¿no? Entonces era más que nada por varias razones, ¿sí? Como dijimos, unas para hacer alianzas, otra porque era sinónimo de poderío, ¿sí? Y otra era para asegurar un heredero al trono, ¿sí? Y también podemos agregar otra, por el mal corazón de nosotros los humanos, ¿no? Porque realmente el
pecado, porque como dices tú, la poligamia no era permitida. Pues sí, realmente ese es el problema de fondo. No, y además, lo que va a sufrir David por esta desobediencia, y no él solamente, su familia. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Lo que el hombre siembra, eso paga. Y David va a pagar las consecuencias. Simplemente de aquí veo la Amnón. Vamos a tener mucho que hablar sobre Amnón. De el otro, ¿quién es? Absalón. Absalón. Y hay otro que también, Adonías también, que también quiere pelearle el cetro a Saúl. O sea, va a ser una de problemas que nos vamos a ir dando cuenta a lo largo del libro, como todas las consecuencias de estos actos de desobediencia, ¿sí? Increíble, pero así, bueno. Estaba checando que David tuvo 19 hijos. Sí. Pero el último de los herederos, por ejemplo, en este caso el rey Salomón, fue el último hijo con Betsabé. Miren, ahí les puse un cuadrito, los que tienen el comentario bíblico, del conocimiento bíblico. Ahí está lo que nos decía hermanito, miren. Mical, hija de Saúl, bueno, aquí no nos menciona que tuvo hijos. Y esto es por haberse burlado de David, ¿no? Bueno, sí, Ahinoam Jezreelita. Le retiró la canasta básica. Ándale, exactamente. Ahinoam, Abigail, esta era la viuda del necio Nabal, ¿verdad? Y ahí va mencionando todo, pero vean nada más cuántas. Acá Betsabé, y acá todavía nos menciona otros hijos, ¿sí? De sus concubinas. Ok, bueno, para que vean que, bueno, cuando uno ve la vida de David, dices, no juegues, como tantísima mujer, ¿no? Pero esto es cuento de Walt Disney comparado con lo que va a ser Salomón. Deja, pero chiquito, que se aprendió y aprendió de más, ¿sí? Increíble, lo que hizo Salomón. Lo malo, ¿verdad? Rápido. No, Salomón dice la palabra que 300 esposas y 700 concubinas. Sí. Olvídate, bueno. Sí, con una. Imagínate, como dicen, imagínate tener 1000 suegras. Bueno, vamos a continuarle. No, hay como casi un paréntesis también y nos menciona a los hijos que nacieron a David en Hebrón, ¿sí? Ok. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, me voy a ir un poco rápido porque este pasaje es largo, ¿eh? Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner. Acuérdense que no solamente aquí David, por lo que vemos aquí también Saúl tenía concubina, ¿sí? Ahora, ¿qué problema hay entre Abner, Isboset y esta concubina Rispa? Pues por lo que nos dice la palabra que Abner, Isboset le reclama a Abner, ¿sí? Que haberse metido con la concubina de su papá, que aunque ya estaba muerto, dice, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? En ese entonces llegarse a una concubina significaba como casi golpe de estado, como que si me meto con una concubina estoy declarando abiertamente que estoy tomando el poder, ¿sí? Que voy a dar cuartelazo aquí al reino. Entonces Isboset no ve con buenos ojos esto y le va a reclamar a Abner, pues ¿de qué se trata? Pero Abner, fíjense cómo toma el reclamo. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, aquí el texto no, vi comentarios que algunos que dicen que, pues al parecer sí, Abner se metió con la concubina Rispa. Hay otros que dicen que lo estaba difamando Isboset. Yo me inclino por la que sí se metió con esta Rispa. Esa es mi opinión. Yo tengo una pregunta, ahorita que estamos mencionando. Esta mujer, Rispa, ¿no era la mamá de Isboset? No. No, ¿verdad? No, Rispa era concubina. Isboset. Es que no sabemos quién era la mamá de Isboset o si era de otra pareja, ¿no? Bueno, es que no sabemos tampoco ni cómo se llamaba la esposa de Saúl, no recuerdo. Porque en el último capítulo de Primera de Saúl habla precisamente con Rispa, que Saúl tuvo un hijo con su concubina Rispa y después aparece ya por último Isboset. Por eso era mi duda. Pues la verdad no se lo podemos checar, ¿eh? No, era el hijo menor, ¿no? El último que había tenido Saúl, ¿no? Sí. Yo también entiendo que Sí, eran hijo de menor. la misma mujer y que era el hijo menor, pero
Bueno, la escritura no lo dice. Bueno, podemos checarlo para no andar. A no ser que sea el otro hijo que aparece después en el capítulo 8. No, es ese es otro- Mefiboset. Ese es Mefiboset, pero Mefiboset es el hijo de De Jonathan. Jonathan. Pues ese de viene Jonathan. siendo Sí, nieto de Jonathan, Saúl. de Saúl, sí, tiene Bueno, razón. total, que Isboset le reclama y Abner se hace el ofendido y dice, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? ¿Sí? Dice, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? O sea, aquí lo que está sucediendo, pues es que el texto no dice si fue cierto o no fue cierto, lo único que dice es que se está haciendo el ofendido, ¿no? Como diciendo, o sea, ¿cómo te atreves a reclamarme eso? Si te he defendido, pero puede también sonar a que, bueno, ¿y a ti qué te importa? Eso ya es cosa personal, ya tu padre está muerto, no queda muy claro. Pero la cosa es que lo toma por ofensa Abner. Para mí que también es plan con maña. ¿Sí? También. Porque fíjate lo que dice el 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. ¿Qué le juró Dios a David? El reino. Entonces, ¿qué está diciendo Abner? Yo me encargo de que el reino sea de David. O sea, como diciendo, me cambio de bando. ¿Sí? Te estás traicionando a Isboset. Exactamente. Bueno, que Dice, también como que lo mangoneó, ¿no? Porque no sabía él defenderse, digo. ¿cómo no te entendí, Uriel? Que también lo mangoneaba a Abner, ¿no? Ah, sí, exactamente. Era un títere. Era un Porque títere. por lo que vemos, Isboset era bueno para nada. Y dice, Así y es. confirmaré el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Dan hasta Berseba era una manera de decir de norte a sur, ¿sí? Porque Dan estaba al norte y Berseba estaba al sur. ¿Y cómo responde? Dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. O sea, ¿qué le quedó a Isboset? Aguantarse, ya dice, es que Abner era un capitán muy fiero, pues, muy experimentado, fuerte. Y por lo que se ve Isboset, pues no sabía yo creo ni agarrar una espada. Entonces le tuvo miedo y mejor se quedó calladito. Dice, entonces aquí viene el plan maquiavélico de Abner. Dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. Acuérdense que ya Mical ya se la habían dado por esposa a otro hombre. Pero David no estaba conforme con estas mujeres, ya tenía. Él quería la primera porque le costó 200 prepucios, ¿no? Entonces, esa no me la regalaron, esa me la gané, ¿sí? Exponiendo su vida, entonces dice, no se las voy a dejar. Dice, aunque mujeres no me faltan, a mí me mandan a mi vieja, ¿no? Yo aquí veo como una astucia de David, porque Política. políticamente, exactamente, porque regresando con Mical, podía asegurar el trono de Israel. Así es. Sí, pero también hay otra cosa. O sea, sí estoy de acuerdo en eso, pero también acuérdate que él le prometió a Jonathan misericordia a la casa de Saúl. Sí, entonces también, Sí. por un lado, era para afianzar su reino y por otro lado, pues mostrando lealtad a lo que él le juró a Jonathan. ¿Sí? Bueno, después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios filisteos. Bueno, la cuota era 100 prepucios, pero se acuerdan que él mató 200. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido. Ahora sí que el pobre de Paltiel, pues fue el que pagó los platos rotos, como diciendo, ¿y yo qué culpa tengo, no? Dice, y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando. O sea, ahí iba a moco tendido el marido, ¿sí? Como diciendo, no me quiten a mi mujer, dice, hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Pues ya que le quedó al pobre, ¿verdad? Ni modo de hacerla de tos, o sea, no le quedó más remedio que resignarse. Y ahí se fue llorando, me imagino. Yo creo que de ahí salió el canto ese de, dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Oye, pero esta Mical ya había sido esposa de David y Abtiel, ¿o cómo se llama ese?
Patiel ya sí, sabía que era su esposa, ¿no? también, él sabía que esa mujer era casada, ¿verdad? Se iba a haber consecuencias. Claro, O exacto. sea, Y ella era ambiciosa, esta Mical. y Saúl decidió mal, ¿no? Y también este señor que la aceptó. Pues sí, Así exactamente. es. Y ahí están las consecuencias. Tarde o temprano, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Bueno, continuemos con la historia para que no nos gane el tiempo. Entonces ya se regresa el marido, 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo que procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Fíjense que esto todo era Abner, ¿sí? Se trabaja a los ancianos, ¿sí? Y les está Sí. diciendo, a ver, ¿con quién nos conviene estar? ¿Con Isboset, que no sabe ni agarrar una espada, o con David, que dicho sea de paso, es el ungido de Dios? ¿Sí? ¿Dónde estamos más seguros? ¿Sí? Estrategia de Abner para que lo apoyaran el resto de Israel. Dice 19, habló también Abner a los de Benjamín, que era la tribu de Saúl, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. O sea, David lo recibe bien. Abner. De alguna manera, David reconocía la capacidad que tenía Abner como soldado, pues, ¿no? Como capitán. Le tenía respeto. O sea, era una fichita este Abner, pero en cuanto a estrategias de guerra era bueno, ¿sí? Entonces David lo recibe bien y le hace su pachangón, ¿no? Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines sobre lo que, como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Ok. Todo salió bien, David está de acuerdo, ya puso su condición, ya le trajeron a Mical, ¿sí? Entonces no ve por qué no hacer trato con Abner, ¿sí? No le pareció mala idea. O sea, de todos modos ese reino iba a ser de David, pero se podía evitar la masacre, la guerra, porque a fin de cuentas eran de la misma familia todos, ¿no? Y eso se estaba ya haciendo una guerra civil, así como a veces pasa en las casas, ya hermanos contra hermanos, así ya estaban peleando hermanos contra hermanos, porque todos eran descendientes de Jacob. Entonces David también pensó bien, dice, bueno, vamos a pactar y así nos evitamos la guerra, ¿no? Pero, ¿qué dice? Pero nunca falta un pelo en la sopa. Y vamos a ver que Joab también era una fichita. Dice, y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab. Y le dijeron, ¿qué crees que pasó, Joab? No, nunca falta el comunicativo. Y Abner, cuéntamelo todo. ¿Sí? Y entonces le avisan a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él lo ha despedido y se fue en paz. Y el otro, ¿qué? Que Abner vino, estuvo aquí Abner y le hicieron banquete y todavía lo dejaron ir. Pues pega el grito en el cielo, Joab. Dice. Entonces Joab vino al rey y le dijo, para empezar, eso ya era una insolencia, ¿no? También hablarle hacia el rey, pues David era el rey. Dice, ¿qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Ahora sí, como que Abner, como si Joab le dijera a David lo que tenía que hacer, ¿sí? 25, tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. O sea, aquí Joab le está diciendo. Está acusando de espía. Exactamente, dice, acabas de dar una regadota. Abner, no creas que quiere solidarizarte contigo, lo que quiere es venir a espiar para traicionarte, ¿sí? Pero ese no era el plan de Abner. O sea, no, lo que pasa es que Joab sentía mucho resentimiento porque mató a su hermano, Abner. Ajá. ¿Sí? Y quería vengarse. Entonces, al saber que David lo recibió, para él fue una ofensa. Eso por un lado. Joab estaba resentido con Abner porque mató a su hermano menor Asahel, ¿sí? Y además porque si se pasaba Abner para el lado de David, probablemente pensaba,
pues me va a quitar el puesto, él lo va a nombrar a David a él el mero mero y yo voy a quedar en segundo término. Entonces, a Joab no le pareció para nada esa visita de Abner. Eran primos, ¿no? No. Ellos o que eran, porque Serbia era su tía de David, ¿no? No, sí, pero Joab era sobrino de David, pero no era nada de Abner. No, yo digo de David. Sí, era sobrino. No, porque Abner era de la tribu de Saúl, ¿no? De Benjamín. Exactamente, sí. Y Joab de Judá, de David. Era hijo de Sarbia. Sí, a lo que yo me refería es que era sobrino de David. David, sí. De David. Entonces, tal vez le hablaba con esa, se daba el lujo de faltarle a la confianza. Y por eso le reclamó a David, ¿no? Podría ser, pero bueno, la cosa es que a Joab no le cayó para nada, ¿sí? No le cayó en gracia que David haya recibido a Abner, lo haya agasajado, lo haya despedido en paz. Y aquí Joab va a tramar un plan, ¿sí? Vamos a ver cómo sale a relucir la clase de persona que era Joab, ¿sí? 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siras sin que David lo supiera. O sea, esto fue por parte de Joab. Lo alcanzan. Oye, ¿qué crees? Necesitas regresar porque David quiere decirte algo. Pero que puras traiciones. Puras traiciones. Hasta parece de telenovela, ¿verdad? Pura traición. Dice 27, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. A ver, aquí, para ustedes, ¿quién está peor? ¿Joab? O sea, ¿qué fue peor, lo que hizo Joab o lo que hizo Abner con Asael? Joab, porque como le digo, los otros estaban peleando, ¿sí? Aquí están en santa paz. En el caso de Abner se lo advirtió a Asael, le dio la oportunidad de irse. Y aquí lo engañó y lo traicionó y lo mató a la malagueña, ¿no? Entonces, si analizamos las dos acciones, las dos están mal, pero peor la de Joab, ¿no? Lo peor de todo es que estaban en Hebrón, era una ciudad de refugio. Exacto. Además, está prohibido, además, en Hebrón tomar venganza. Era ciudad de refugio, exactamente. ¿Cómo reacciona David cuando se entera de esto? Cuando David supo, después de esto dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. O sea, David se lava las manos y con justa razón, nada tuve yo que ver con eso. Es más, yo no apruebo eso por lo que vamos a ver. 29. Y lanza una maldición sobre Joab, dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ¿sí? Ni quien tenga falta de pan, ¿sí? Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner. Aquí por el versículo 30 se entiende que Abisai también participó en eso, de alguna manera contribuyó, porque para nada se nos menciona antes Abisai, pero por el versículo 30 concluimos que Abisai, porque aquí está diciendo David que Joab y Abisai, su hermano, mataron. Puede haber sido entre los mensajeros que mandaron a traer a Abner. Exactamente, y de alguna manera, aunque no haya ejecutado él, consintió en la muerte de Abner, ¿sí? Y yo de acuerdo. Fue un tipo de traición porque él era un buen soldado, manejaba muy bien la espada, todo. Entonces sí tuvieron que haberlo matado entre dos o a traición. Sí, pues obviamente Abner estaba confiado, ¿sí? Estaba confiado y pues ahí estuvo la cosa. Entonces dice aquí, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerto a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaa. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo, y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres.
En otras palabras está diciendo que Abner no murió en batalla ni nada, sino lo mataron a traición, ¿sí? Malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces, todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. O sea, David iba ganando gracia ante el pueblo y todo, ¿no? Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? O sea, Abner era una fichita, obviamente, también. Pero aún así, David lo reconoce como un buen soldado. ¿Sí? 39. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Salvia, o sea, Salvia era su hermana o media hermana, ¿sí? Son muy duros para mí. Jehová del pago al que mal hace conforme a su maldad. A ver, entonces, bueno, aquí ve, ¿qué piensan esto? ¿David hizo bien o hizo mal? ¿Aplicó justicia? ¿No aplicó justicia? A ver, antes de pasar al otro capítulo. Bueno, aquí a mí me sorprende David, o sea, porque ¿qué le hizo a la malecita? ¿No? Lo mató. Y aquí no es, o sea, aquí David fue muy blando con Joab, yo creo porque era su sobrino, pero fue muy blando con él y la verdad es que no sabe David, bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Nosotros ya lo sabemos porque ya lo vimos, pero David no sabe lo que le espera con Joab, lo que le va a hacer en un futuro, un traicionero, incluso hasta la muerte de David, ¿no? Entonces, a mí me da mucha curiosidad que David no haya aplicado mano dura con Joab y lo haya dejado hasta el último momento, hasta que David era un anciano. Y todo lo que le hizo Joab a David, o sea, era un amigo de esos que no queremos tener, ¿no? Y entonces aquí, bueno, no sé si tú tengas alguna explicación a esto de por qué David no aplicó mano dura a Joab. Bueno, no Se lo le puede llamar un pariente incómodo. Pues era su pariente, yo creo que por eso no quiso aplicar a la justicia. Mira, yo creo, aunque la Biblia no nos dice por qué, miren, hay que analizar el contexto. ¿Qué hizo David con el amalecita que dijo, yo maté a Saúl? ¿Qué hizo? Lo mandó a ejecutar. Mató, tuvo contemplación y lo mató. Vamos a ver en el siguiente capítulo qué hace con los que asesinan a Isboset. También los mata porque dice, ustedes actuaron cobardemente y todo. Bueno, aquí Joab también actuó cobardemente, traicioneramente. ¿Por qué no lo mató si él tenía que aplicar la justicia? O sea, porque era su sobrino, porque era su capitán. Si dice, ya no tengo a Abner, ya si ejecuto a Joab, ya no va a tener capitán. O sea, estas son conjeturas, no lo dice la palabra así, No creo. pero se En deduce. el mismo versículo 39 está diciendo que yo soy débil, hoy aunque ungido rey, se está declarando débil, más débil que Abner, por eso no aplicó la justicia. O sea, pero porque se vio débil, porque él como que encomienda la causa a Dios, dice que Dios se encargue de eso, pero él tenía que haber ejecutado acción. Ahora, si él hubiera matado a Joab, se hubiera tal vez evitado la muerte de Absalón, porque como dijo Brendis, Joab, no crean que se compuso, a la larga va a desobedecer a David, y Joab va a matar al hijo de David, ¿sí? Cuando David dijo, nada más atrápenlo, pero no lo maten. O sea que seguía de desobediente. O sea, pagó las consecuencias David, o sea, también, ¿no? Bueno, en fin. Sí, yo creo que Dios también, sí, ahorita que diste eso cayó 20, ¿no? Yo creo que también ahí pagó las consecuencias de la desobediencia de no haber puesto mano dura a Joab, ¿no? A Joab, porque ahí como que muestra que ahí ya no va a tener capitanes, pero bueno, su capitán era el Señor, ¿no? Claro. Y también porque él le dio una maldición a Joab, ¿no? Entonces, yo pienso que es el plan de Dios, ¿no? Que es el plan de Dios porque, ¿cómo se dice? Que toda su descendencia iba a tener flujo y es una maldición la que realmente, dijo sobre Joab, ¿no? Pues sí. Exactamente.
Pero, por ejemplo, aquí en ningún momento David consulta al Señor, también es una parte humana, ¿no? O sea, bueno, sabemos que son planes de Dios, pero aquí es parte humana lo que hace David y por eso falla. Muy cierto. Obviamente. Bueno, yo pienso eso, ¿eh? Obviamente, o sea, vemos que David como que es así de sub y bajas en cuanto a su fe y en cuanto a depender de Dios y consultar a Dios, va, sube, baja. Pero hay una cosa, o sea, estas acciones evidentemente que no tomaron por sorpresa a Dios. No. Dios sabía todo eso. Sin embargo, esto no les quita la responsabilidad a los que causaron estas cosas, ¿no? O sea, Dios es soberano, nada le toma por sorpresa, pero esto no le quita la responsabilidad al hombre, ¿sí? Entonces ellos fueron responsables, ellos tomaron su decisión, ¿sí? A pesar de que Dios no le tomó por sorpresa, ¿sí? Entonces David aquí tenía que ver, a mi modo de ver, confiar más en el Señor, ¿sí? Y ejecutar su justicia. Porque después, a la larga, Joab va a traer problemas también. Pero bueno, ya llegaremos a esos capítulos. Entonces, me quedé 39. Pues ya dijo Jehová el pago que mal hace conforme a su maldad. O sea, dice que el Señor, le dejo el paquete al Señor, que él ejecute su justicia. Sí, y bueno, a veces creo que Dios quiere actuar justamente a través de nuestras acciones y creo que aquí David falló al dejarlo vivo, pero bueno. Vámonos al capítulo 4. Le paso a Brendis el micrófono para que nos vaya guiando en el siguiente capítulo, que aquí viene el famoso Isboset, ¿sí? Adelante, Brendis. Ok. Bueno, pues aquí vamos a entrar a un capítulo donde efectivamente Dios quita todos los obstáculos a David para que pueda gobernar, ¿no? Pero bueno, realmente vemos que aquí la providencia de Dios sigue siendo importante porque Él hace las cosas y nada se sale de su control. Nos vemos en el capítulo 4, versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Bueno, aquí vemos que Isboset dice que las manos se le debilitaron. ¿Por qué se le debilitaron las manos? Pues porque él confiaba en el hombre, ¿no? Él confiaba, en este caso, en Abner, porque él era el líder, él era el que pues lo manejaba. Isboset, como dicen, Isboset era un títere nada más, porque Abner era el que realmente movía las fichas del ajedrez. Entonces aquí a Isboset pues se sintió abandonado, se sintió solo, porque él confiaba en el hombre, confiaba en este caso en Abner y no confiaba en Dios. Entonces cuando muere Abner, pues ¿qué pasa? Se queda solo y se debilita. Y no solamente Isboset, sino todo Israel, porque recuerden que Isboset gobernaba Israel, las otras tribus, y David gobernaba Judá únicamente. Entonces, aquí iba a ser precisamente ese comentario que hizo Armandito, que Hebrón era una ciudad de refugio que Josué le había dado a los levitas para que las personas que mataban accidentalmente a alguien, pues se refugiaran ahí. Y vemos que Joab, pues mató ahí a Abner, y como dice Japo, en otros capítulos vamos a ver que mata también a Absalón, al hijo de David. Entonces vemos que Joab pues resultó ser una fichita, ¿no? Pero bueno, este es el punto importante aquí, que Isboset, como sabía que Abner había muerto, pues se debilitó. Versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón, Beerorita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. O sea, aquí vemos que Baana y Recab eran de la tribu de Benjamín, de la tribu de Saúl. Por lo tanto, eran pues parientes de Isboset, ¿no? Se supone que debían como familia y como, no sé, como tribu deberían de haberse apoyado, ¿no? Se supone que así debe de ser. Eran sus capitanes merodeadores, dice, que de los que estaban así al pendiente de las cosas que sucedían
en Israel y que se supone que lo cuidaban, ¿no? Dice, eran capitanes de los destacamentos de asalto, así leí en la Nueva Traducción Viviente. Pero vemos que van y Recab pues, eran ambiciosos y querían pues congraciarse con David, por eso estaban haciendo este plan macabro, ¿no? Vemos que eran hijos de Rimón, y como les comentaba, era de la tribu de Benjamín, que vivían en Berot, ciudad que formaba parte del territorio de Benjamín. Esto lo vemos en Josué 18, donde Josué le da efectivamente estas tierras a la tribu de Benjamín, y ahí habitaba Berot. Ajá. Aquí vemos que el versículo nos está diciendo, lo que se resalta en este versículo es que había contiendas, ¿no? Había ficciones ya dentro de la casa de Saúl. Ajá. O sea que ya aquí había como una lucha de poder. Una vez que muere Abner, Isboset se queda solo, entonces hay una lucha de poder. Tienen miedo los israelitas de quién los va a gobernar ahora, quién va a ser el líder, porque sabían que Isboset era solamente un títere de Abner. Entonces, pues ya había ciertas contiendas, ¿no? Ya había una lucha de poder. También vemos que, aunque tanto Israel como Isboset sabían que sus días ya estaban contados, porque Isboset reconocía que a partir de que Abner murió, él ya estaba con un pie en la tumba prácticamente, ¿no? Pero pues también vemos que David y sus hombres no iban a hacer esa justicia, porque David dejaba la justicia en manos de Dios. Él no planeó nada de esto, él no tuvo nada que ver con esto, y más adelante lo vamos a ver. Versículo 3. Pues los berotitas habían huido a Gitaim y moraban allí como forasteros hasta hoy. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este es el Mefiboset que comentaba Armandito hace un rato. Sí. Este nombre de Mefiboset, subráyenlo en su Biblia, porque todavía más adelante vamos a tener más datos de Mefiboset, y es una historia pues triste y a la vez de mucha gracia, ¿no? Porque vemos cuál era el corazón de David realmente aquí. Pero bueno, aquí vemos que el escritor nos hace un paréntesis entre Isboset, que estaba debilitado de las manos, y aquí nos hace un paréntesis de Mefiboset, que estaba lisiado de las piernas. Ajá. Entonces vemos que pues cuando Isboset muere, Mefiboset tenía 12 años de edad y aparte estaba lisiado de sus piernitas. Entonces vemos la debilidad espiritual, en este caso de Isboset, y la debilidad física, en este caso de Mefiboset. De cualquier lado por donde lo pudieran ver, que Mefiboset pudiera reclamar el trono, no se podía porque era incapacitado, ¿no? Entonces vemos aquí los dos contrastes de ambas personas que podían haber reclamado el trono porque eran descendientes de Saúl, pero no lo pudieron hacer porque aquí Dios ya tenía su plan, ya había escogido a David como rey. Entonces no había vuelta de hoja. Por donde lo vieran, estaba mal, ¿no? Por lo tanto, David ya... Aquí podemos decir que ya habían pasado 2 años en el gobierno de Isboset. Ya llevaba 2 años gobernando Israel. Así es, porque nada más dice la Biblia que gobernó 2 años Isboset. Sí, exacto. Entonces, sí, ya nada más gobernó 2 años porque pues ya después estos capitanes pues le dieron crank, ¿no? Apenas vamos, creo, a ese capítulo. Estamos todavía con el versículo 4, perdón, donde estamos hablando de Mefiboset. Entonces dice, por lo tanto David ya tenía prácticamente el campo libre. Ya nada impedía que fuera rey. Todo estaba a su favor y David sabía esperar con paciencia el tiempo de Dios. También vemos que a Dios nada se le escapa de las manos. Él tiene el control de todas las cosas. Dios ya había escogido a David para ser rey y nada ni nadie
cambiaría sus planes. Él es soberano. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Está en el trono del universo, dirigiendo y obrando todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esto lo dice Efesios 1:11. Amén. Y es inmutable. Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal. Es el mismo perpetuamente. El correr del tiempo no le afecta en lo absoluto. Con esto no estamos queriendo decir, o bueno, yo no estoy queriendo interpretar que Dios tuvo la culpa o que la niñera tuvo la culpa, ¿no? O sea, aquí nadie tiene la culpa, simplemente pues las circunstancias, nuestras acciones, nuestros actos, nuestros pensamientos, lo que hagamos o dejamos de hacer con buenas o malas intenciones, no afectan en absoluto la voluntad de Dios. La niñera, con todo su amor de proteger al niño por accidente, se le cayó y quedó lisiado. Y no fue culpa de Dios ni fue culpa de la niñera. A veces pasan cosas que no entendemos y solo Dios sabe la respuesta, pero nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. En la providencia de Dios, Él permite las cosas o no las permite, pero Él sabe por qué, ¿no? Entonces aquí vemos que a pesar de que Mefiboset podía reclamar el trono, pues no lo pudo hacer porque estaba lisiado, ¿no? Y lo que le pasó a Mefiboset pues es muy triste, pero pues de nadie tuvo la culpa. Ahora sí que aquí dice que la nodriza lo hizo para protegerlo una vez que se enteró que los filisteos habían matado a Saúl y a Jonathan. Pero ella no lo hizo ella lo quería proteger, sin embargo, se le cayó. Así que le dio una nodriza, ¿no? Al pobre Mefiboset, porque lo dejó lisiado para toda su vida. Un comentario nada más, Brendis, respecto a lo que dices. Ahorita de lo que dices de las circunstancias, que no es culpa de Dios, ni de la nodriza, etcétera. Mira, Dios es tan infinitamente sabio que todas las circunstancias y acontecimientos que sucedan, de alguna manera, Dios los acomoda de tal manera para sus propósitos divinos. ¿Me entiendes? Como te digo, solamente nos habla de la infinita sabiduría de Dios, que cómo puede acomodar todas las circunstancias para que todas reditúen en el fin divino que Él ha decretado, ¿no? Así que cualquier cosa que suceda, así Dios, es como cuando los hijos de Jacob que vendieron a José. Los hermanos de José eran responsables y sin embargo Dios usa el pecado de los hermanos para sus fines, sus propósitos divinos de salvar a Israel. Utiliza el pecado de los hermanos para que José termine en Egipto y pueda salvar después su pueblo. Eso es solamente la mente sabia de Dios, ¿no? Porque dicen, ¿no? Ellos pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió Así es. para alimentar a todo el mundo, ¿no? Así es. Entonces, así para es. bien. Así que eso me sorprende a mí de verdad, la sabiduría de Dios. Bueno, adelante, Brenda, perdón. Más Adelante. Sí, adelante, también Mefiboset es beneficiado por David en el capítulo 8. Claro. sí, la gracia de Dios ahí también. Vamos a verlo más adelante. Ya vas a En ver. el capítulo 9. Perdón, una interrupción. Está bien emocionante esto, de verdad. Quiero uno correr, pero bueno, pues vamos paso a pasito. También, Sí, nada más un aquí comentario, perdón. Sí, Betty. Sí, bueno, yo quería comentar al respecto que, por ejemplo, Dios, pues se entristeció, vamos a decirlo, se decepcionó de Israel porque pidieron un rey, siendo él el rey, pues Israel pidió un rey, así como las naciones paganas, o sea, eran las naciones paganas. Entonces, Dios escoge un rey, que fue Saúl, pero lo escogió a petición de los hombres, o sea, de Israel, y pues ya tenía ciertos propósitos, pero era para enseñarles a Israel que no era, o sea, las consecuencias de lo que ellos estaban pidiendo y haciendo.
eran las consecuencias, ya que él sabía que Saúl no iba a quedar como rey porque él pertenecía a la tribu de Benjamín, cuando tenía que ser un rey de Judá, que en este caso venía siendo David, y por eso pasó todo esto. Pero pues Dios ya tenía propósitos y tenía control de todo esto. Bueno, este es mi comentario. No, así es exactamente. Dios tiene un propósito y nada, ni ángeles, ni demonios, ni el hombre, nadie va a poder desviar los propósitos de Dios. Todo se va a cumplir tal como Dios lo ha determinado. ¿Sí? Ok, adelante, Brendis. Sí, exactamente. El carácter de Dios, ¿no? Sus Así, atributos. así es. Y también me recuerda mucho a esta Ruth, ¿no? Y a Noemí también cómo Dios, al pasarle todo esto a Ruth y a Noemí, pues también usó todas esas circunstancias para su gloria, para sus planes. Entonces, bueno, pues es increíble, la verdad. Conocer el carácter de Dios es maravilloso. Y otra cosa. De David. Eso es lo que iba a comentar. ¿Por qué cuando se acuerdan que David está en la cueva de Adulam, que llegan todos los bandoleros a enrolarse ahí a su ejército y llega también toda la familia de David, el papá, la mamá, los hermanos, y David los manda, ¿se acuerdan a dónde los manda? A Edom. Sí, allá con sus parientes. Exactamente. ¿Por qué Edom? Pues porque ahí tenían parientes, porque la abuela de David era Ruth y era edomita. Entonces, ahí en ese lugar iban a estar seguros los papás. Digo, perdón, moabita. Amalecita. No, moabita, ya me conocí. Moabita. Sí. Tonto de mí, lo bueno que tengo aquí me ayudó. Sí, era moabita, Ruth la moabita. Y David los manda a Moab. Sí, estoy con, ¿dónde eran los de Saúl? Exactamente. Bueno, estábamos hablando de la soberanía de Dios y su sabiduría y cómo todo encaja en sus planes. Ahora sí, continúale, Brendis, porque yo no me puedo ir después de la 1 de la mañana, ¿eh? Versículo 5. Los hijos, pues, de Rimón, Berotita, Recab y Banán, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. O sea, aquí me parece increíble la pereza de Isboset de estar durmiendo a mediodía. O sea, yo reconozco que en Israel hace un calor terrible porque están en el desierto prácticamente. O sea, el calor es horrible, ¿no? Aquí dice que entraron en mediodía, en pleno calor. Isboset estaba durmiendo. O sea, ¿que no estaban en guerra? ¿Que no se supone que Isboset estaba muy preocupado porque Abner había muerto y temía por su vida? ¿Qué hacía durmiendo Isboset a esa hora del día? ¿No? Entonces, bueno, pues aquí vemos también. No estaba capacitada para ser rey de Israel. Es una podría ser una de las causas. Pero él tenía que haber estado en la guerra, no durmiendo. Esa era su responsabilidad. Y no estaba en la guerra y todavía estaba haciendo la meme a mediodía. Vean cómo le escurre la baba. Igual que le va a pasar a David. Por no haber ido a la guerra, estaba mirando donde no y por eso cometió adulterio. Pero ya se me están adelantando con calma. Ay, ese David. Bueno, pero nada más comentando que a veces estamos en el lugar equivocado. No estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo y estamos haciendo lo que no deberíamos de estar haciendo. Adelante, sí, definitivamente Isboset estaba desmoralizado, era como pues era peor que Mefiboset. Él tenía discapacidad pues mental, ¿no? Porque Isboset era física, pero él la tenía mental. Estaba desmoralizado, su situación espiritual era pésima. Él nunca consultó a Dios, él nunca oró a Dios, él nunca estuvo cerca de Dios, nunca confió en Dios. Entonces él confiaba en Abner, en el hombre. Y ahorita vemos que el mismo hombre pues lo va a traicionar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le van a hacer. Toda su vida fue inseguro. Entonces por eso, inmaduro, por eso le sucedió eso. Claro. Como era el menor, me imagino que debe haber sido consentido y no hagas nada y todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo maleducaron. Y además no hay que olvidar que el que lo puso por rey fue Abner. Abner. Exacto. Exactamente. Abner era el poderoso ahí, ¿no? Así es. Versículo 6. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió.
Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. O sea, aquí nadie estaba haciendo su trabajo. Aquí hacían lo que se les daba la regalada gana. Se dormían, hacían, no hacían, porque no había un líder, no había quien los gobernara. Lo que pasaba, por ejemplo, en Jueces, ahí no tenían líder, entonces cuando Dios le mandaba, ¿cómo se dice? Le decía a alguno de los jueces que hicieran las cosas, era cuando Israel reaccionaba, ¿no? Pero aquí no había quien los guiara, o sea, ya Jehová no les hablaba ni por jueces ni por profetas, ya había guardado silencio Dios, ya querían rey, pues ahí está su rey. Y ahora resulta que el rey que tenían, pues no funcionaba, ¿no? No tenían, estaban a la deriva, ¿no? Por eso estaban tan temerosos y tan asustados. Y por eso cuando están temerosos y asustados tienden a hacer cosas que no deben hacer, como ahorita vamos a ver lo que van a hacer los hermanos. Una pausita, Versículo. Una pausita, Brenda. Sí. Mira, aquí de lo que acabas de decir me recuerda esto, algo bien importante. Si el líder está mal, el resto va a estar mal. Eso es una máxima que siempre se cumple. Si en una empresa el gerente está mal, la empresa va a estar mal. Si una casa está mal, es porque el líder, que es el padre, está mal. ¿Me entiendes? Una vez, fíjate, una vez viene a colación esto, que una vez entré a un quirófano ahí en la Gineco 3A, y a la entrada del quirófano había un letrero para que todo cirujano lo leyera a la hora de entrar a la sala de operaciones. Decía, recuerda, si se te está complicando la operación, es porque le estás haciendo mal, ¿sí? Y esta es una lección para todos, o sea, si nuestra casa está de cabeza, es porque uno mismo está de cabeza, ¿no? Entonces, no, aquí, si el rey está mal, ¿cómo se puede esperar? Entonces, ya, como dices tú, ya cada quien hacía su regalada gana, parecía que estaban regresando al periodo de los jueces, ¿no? Pero bueno, nada más era un paréntesis, nada más en cuanto Sí, exactamente. A ver, tenían a Dios, que era un gobierno teocrático, tenían a Dios que los ayudaba en todo, e incluso ellos muchas veces ni metían las manos, ¿no? Solamente Dios con el poder de su palabra lo hacía. Y ahora no estaban conformes con eso, ahora quisieron un rey y ahora ya no quieren esforzarse, entonces ya es cuando dicen, ay, ¿por qué cambiamos, no? Nos arrepentimos de haber tenido un rey, pero bueno, pues ya lo hecho ya está y Dios no va a cambiar de opinión, Él va a seguir adelante con su plan, ¿no? Versículo 7. Sí, yo pienso Cuando entraron, aquí que, por ejemplo, Dios permitió que se durmiera la trabajadora y que estuviera dormido Isboset para que pudieran asesinarlo. Bueno, sí, pero volvemos al dilema, o sea, esto no toma por sorpresa a Dios. Todo lo que sucede es porque Dios así lo decreta. Sin embargo, esto no le quita responsabilidad al ser humano, ¿sí? Dios acomoda las acciones pecaminosas para sus propósitos divinos, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, vele la cara a estos dos fulanos, a estos hermanitos, están re feos, ¿no? Pues así, así era su Era de pocos amigos. Exactamente. Entonces, no podemos decir que porque Dios lo determinó, fueron y lo mataron. No, Dios va a usar el pecado de ellos, ¿sí? Para los propósitos de Dios, ¿sí? El problema es el corazón del ser humano. Exactamente. Y vemos como ya este reino ya está bien debilitado ya. Y a estos dos hermanos les va a pasar lo mismo que a la malecita. Dicen, nos cambiamos de banda y sirve que agarramos hueso ahí con David, ¿no? Pero se los va a chupar la bruja. Ándale, adelante. Parece que no conocen el corazón de David, ¿no? O sea, más bien no lo conocían porque no saben en la que se van a meter. Versículo 7. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Híjole, o sea, qué sádicos, ¿no? O sea, no conforme con matarlo, le cortan la cabeza. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Para llevarse. A ver, David. ustedes saben, imagínense por qué le cortaron la cabeza a Isboset. Porque era su Ya lo puso ahí, Japó. Yo pensé que era porque iban a hacer tacos de cabeza. Uno de ojito y de sesos. Bueno, pues aquí como lo pone Japó ahí en la diapositiva, estos hermanitos pues tenían un plan.
era congraciarse con David, ¿no? En realidad, mataron a Isboset, que era rey de Israel. Recuerden que David era rey de Judá, del reino porque este era un reino dividido por un periodo corto, pero fue dividido al final de cuentas. Había dos reyes, estaba Isboset y estaba David, ¿no? 11 tribus. Pero bueno, exacto. Entonces, aquí, bueno, lo que los hermanitos quisieron hacer era, bueno, antes de eso, perdón, huyeron, los hermanitos huyeron con la cabeza por el valle del Jordán, que era una llanura que se extendía unos 50 kilómetros desde Mahanaim, que era donde estaba Isboset gobernando, hasta Hebrón, donde estaba David gobernando. Bueno, eran 50 kilómetros, no sé, son caminando, pues han de haber sido ahí unos días, pero si hubieran tenido carro llegaban en 50 minutos, ¿no? Realmente no estaba lejos de Hebrón, de donde estaba Isboset, a donde estaba David, estaban pues relativamente cerca, ¿no? Bueno, entonces los hermanitos se fueron por ahí y a donde llegaron, versículo 8, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Bueno, pues aquí vemos que estos hermanitos, pues querían congraciarse con David, ¿no? Le llevaron la cabeza a David, diciendo que estaban haciendo justicia de parte de Jehová. Y vemos que aquí Jehová no necesita ayuda de nadie. Jehová hace justicia y no necesitaba a estos dos hermanitos, ambiciosos, delincuentes, matones, malvados, dice que vengando su muerte. No, perdón, que le llevaron la cabeza para congraciarse con David. Entonces dices tú, no conocían a David, no sabían cuál era el corazón de David, porque David, ¿qué hizo? Más adelante, les respondió. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, esto se me complica mucho, Berotita. Y les dijo, gracias, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. ¿Qué les está diciendo aquí David? ¿Saben qué? Yo no necesito que ustedes vengan de parte de Jehová a decirme que están vengándome para hacerme justicia. Jehová hace justicia él y no necesita ayuda de nadie, ¿no? Entonces, vemos que no conocían el corazón de David, porque incluso ni siquiera conocían la historia de la Amalecita. Cuando supuestamente remató a Saúl, no conocían la historia de la Amalecita, lo que le hizo David a esta Amalecita, que llegó muy contento a decir que él mató a Saúl para que ya David pudiera gobernar. Eso no quería David. David no quería, aunque Isboset no era ungido, como lo fue Saúl, no era el ungido, sin embargo, era rey de Israel, eran hermanos, eran parientes, o sea, parientes me refiero a que eran hermanos del mismo abuelo, ¿no? Que era Jacob, y de las tribus, o sea, todos eran una hermandad, ¿no? Entonces, en cierto modo, David no buscaba venganza de nada. Él siempre esperó a que Dios hiciera justicia. Y esperó el tiempo de Dios siempre. Nunca buscaba él vengarse, y mucho menos de Saúl, y ahora de Isboset, que al final de cuentas era hijo de Saúl, que eran de la misma descendencia. Él no quería esa venganza, pero pues los hermanitos se fueron para que para que David les diera un huesito por ahí, ¿no? Pero pues vamos a ver qué es lo que hizo David. Versículo 10 me quedé, creo, ¿verdad? Sí. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac, en Six Flags, dice Japo, en pago de la nueva. Versículo 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores,
y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Bueno, pues aquí vemos que, como comentábamos hace rato, ¿no? David alaba la obra providencial del Señor, mediante la vida de Isboset, y deslinda de toda responsabilidad al Señor de toda culpa. O sea, él dice, Jehová no tiene la culpa de esto, sin embargo, la providencia de Dios, pues me ha alcanzado, ¿no? También aquí vemos que David, pues, venga el asesinato de Isboset, que era el cuarto hijo de Saúl, ejecutando a sus asesinos, ¿no? Que los mata y les corta las manos y los pies. Este fue un momento crítico porque después de la muerte de Isboset, nada podía impedir que David fuera rey de todo Israel. Mucha sangre se había derramado para lograr hacerse con el trono. ¿Recuerdan a los 85 sacerdotes? Que Saúl mandó matar a los 85 sacerdotes porque supuestamente habían ayudado a David. La muerte incluso del mismo Saúl, de Jonathan, de la malecita que supuestamente mató a Saúl, de Asael, el hermano de Joab, ¿no? Que fue correteando a Abner se quiso poner con Sansón a las patadas. Muchos soldados israelitas que murieron, incluso el mismo Abner, ahora Isboset, y ahora los dos capitanes que mataron, ¿no? David fue en verdad un hombre sangriento, aunque en aquellos momentos sin ninguna intención, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, por eso Dios no permitió que David hiciera el templo, porque había mucha sangre en sus manos. Y le dijo incluso en Crónicas, le dice, tú no puedes hacer el templo porque tienes las manos llenas de sangre, pero va a venir un hijo tuyo que se va a llamar Salomón, y que Salomón quiere decir paz, que él va a poder construir el templo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que sí que David, a causa de David se derramó mucha sangre, ¿no? Y vemos aquí cómo Jesucristo, porque él por su propia voluntad derramó su propia sangre para el perdón de los pecados de todos nosotros, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, qué diferencia hay, cuán diferente sería el descendiente perfecto de David que derramaría su propia sangre para obtener su trono eterno. Entonces vemos aquí un contraste entre esta situación de David, y vemos cómo nuestro Salvador Jesucristo derramó su sangre voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Y cualquier duda, pues Juan Carlos se las puede aclarar. Gracias. No, pues gracias, Brandice. Pues sí, comentarios, preguntas. Bueno, yo quería comentar que, como decía Armandito, ¿no? Estos capítulos son de traición, ¿no? Y me pongo a pensar que el ser humano, sí, como vimos, su corazón es malo, de ahí sale todo, la traición, el homicidio, todo. Y vemos que el ser humano es capaz, ¿sí?, de pasar sobre quien sea para alcanzar el poder, para alcanzar un gran puesto, para ganar más dinero. Entonces vemos que realmente el corazón es el malo, ¿no? Y vemos también que al principio decía Juan Carlos, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A lo mejor vemos que se salen con la suya, ¿sí? Que no pasa nada, pero al final de cuentas, Dios nos presenta la factura. Entonces, yo siento que así es el corazón humano. Yo quiero ese puesto, pase sobre quien pase, yo lo voy a obtener, ¿no? La codicia, la envidia. Entonces, gracias a Dios por nuestro Salvador, como decía Brenda, porque ese corazón malo lo convierte en un corazón bueno, de carne, donde mora el Espíritu Santo y donde tenemos esa batalla constante, ¿verdad? Caemos en la tentación, en la venganza, en la codicia, en la traición,
o realmente me dejo llevar por los frutos del espíritu, ¿no? Entonces, sí queda muy claro, ¿no? Como decía Armandito al principio, la traición se ve por todos lados. Sí, es un tramo de puras traiciones, pero me llama la atención de aquí de David, le indigna lo que hicieron estos hermanos de haber atacado a Isboset, pues ahora sí que a la malagueña, ¿no? O sea, de una manera tan traicionera, tan ventajosa, etcétera, aprovechándose de que él estaba dormido, por la razón que fuera. Pero me pregunto, ¿cómo es que David, si le indignó tanto estos, él va a hacer algo similar después? Unos capítulos ya vamos a llegar con Urías. Lo que hizo David a Urías, pues creo que es peor todavía que lo que le hicieron a estos hermanos a Isboset, ¿no? Como el corazón, si no está alineado con Dios, como es malo de veras el corazón humano y solamente el poder transformador y santificador de la palabra puede cambiar un corazón de piedra, ¿no? Corazón malo. Me recuerda la historia, quizá han escuchado esta historia de cuando llegó un misionero a alguna tribu y le regaló una Biblia al nativo de ahí, ¿no? Y se puso a leerla y todo, ¿no? Y siempre estaba bien contento este nativo y a lo mejor ya conocen esta historia de estar estudiando la palabra de Dios, cómo su vida cambiando y todo. Y un día llega el misionero y lo encuentra, pero bien enojado. Dice, ¿y ahora qué pasó, fulanito? ¿Por qué estás tan enojado? Dice, es que mi perro se comió mi Biblia, dice. Dice, ¿y por eso estás enojado? Dice, yo te puedo regalar otra. Dice, no, dice, es que ahora ya se va a volver bueno y ya no le va a ladrar a nadie. Dice, el poder transformador de la palabra, ¿verdad? Bueno, adelante. ¿Tú, Uriel, ibas a decir algo? No, nada más, como recalcar que, por ejemplo, David nunca quiso hacerle daño a la familia de Saúl, porque si él hubiera, digo, con el poder de Dios, pues todo lo podemos hacer, ¿no? Si él hubiera querido ser el rey de Israel desde el principio, pues hubiera invadido, ¿no? Israel, a Abner, a Isboset, pero él nunca quiso hacerle daño a la familia de David, es por eso que él se aguantó, de Saúl digo, por eso se aguantó a no tener guerra con ellos, ¿no? Esos 2 años, ¿no? O el tiempo que dice ahí. Entonces, por eso estaba indignado cómo murió Abner, cómo murió Isboset, porque no estuvo bien porque no murieron también en una batalla, ¿no? Sino fueron cobardes al matarlos. Claro, si David se había esperado y siempre decía David, Dios puso, Dios quita. Y él sabía esperar en Dios, ¿no? Por eso escribe en el Salmo 37, espera en él. Y aquí hay un ejemplo de que David supo esperar en el Señor. Y a veces ahí es donde nosotros fallamos, que no sabemos esperar en el Señor, que demos las cosas, pero ya, cuando dice el Salmo 37, confía en él, encomienda tu camino a él y espera en él, ¿no? Haz lo bueno, en vía de mientras haz lo bueno y espera en él. ¿Quién más? Angie, tú querías decir algo, vi que alzaste la mano. No alcé la manita, pero Se me figuró. no, pero muy, muy interesante. Muchos nombres, pero finalmente queda bien claro, ¿no? Lo de Isboset. Y me queda bien claro que Dios tiene sus propósitos y aunque le muevan, le quiten y que digan dónde quedó la bolita, está bien definido para Dios. No, nada le cae por sorpresa y eso me asegura más también lo que pasa en mi vida propia, ¿no? El estar segura de lo que esté alrededor de mí pueda ser pues algún enemigo o demás, tiene un propósito el que por ahí aparezca, pues, y digo, se oye como que muy grotesco, ¿no? Decir un enemigo, pero pues finalmente a veces pues no somos monedita de oro y puede haber alguna resilla, ¿no? Y saber que tenemos que actuar como hijos de Dios y Él nos va a dar la victoria y hay un propósito,
ante las situaciones que se puedan presentar a nuestro alrededor, ¿verdad? Amén. Así es, Angie. Y ahorita que dices de tantos nombres raros, pues pregúntale a Brendis que nunca se pudo aprender Verotitas. ¿Cómo me costó trabajo este? Vas a hacer Son trabalenguas. Vas a hacer una plana de 100 veces Verotitas, Verotitas, Verotitas. Verotita. Tú le veo que también estás alzando la mano. No, hoy no alcé la mano. Se me figuró entonces también. Sí. Adelante, ¿tú cómo viste, Ale, toda esta historia turbia de la historia de Israel? Pues, sinceramente, pues los designios de Dios son perfectos y la mano del hombre es el que se desvía del camino, ¿no? Y pues las consecuencias de tu mal proceder, pues se pagan. Aquí no hay de que a ver si alguien viene y me hace el milagro o quién lo justifica, ¿no? Si simplemente aquí, pues, tu mal proceder tiene consecuencias. Claro. Lo que uno Esto es lo que se observa, ¿no? Así es, aquí como comentábamos, el que comentaba con Armandito al principio, no sé si ya habían pensado que en el caso de Abner, que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Y igual los hermanitos esos también a hierro mataron y a hierro murieron. Hay que dicen, cuando veas las barbas de tu vecino crecer, ¿cómo va el dicho? Pon las tuyas a remojar, algo así, ¿no? O sea, que aprendamos de lo... Sí, Brandis. Perdón, es que yo tengo la duda, ¿por qué les cortó los pies y las manos? Pues creo que cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a David por qué le cortó los pies. Yo creo, bueno, tal vez las manos podría yo pensar que fueron los instrumentos asesinos y se los cortó. Lo que no entiendo los pies, ¿por qué? Pero, o simplemente porque así le plació a David. No lo sé. Honestamente. ¿Cómo se ¿Era llama? un ejemplo para los demás para que no lo hicieran? Dice que aquí hay un comentario que dice que le cortaron las manos y los pies. Lo calificó como un acto, como un abuso injustificado contra un hombre indefenso, como escarmiento por haber abusado de un hombre indefenso. Me imagino que fue como escarmiento. Podría ser, aunque de tomo ya con... Y también podría ser, perdón, también podría ser para que la gente de Israel no hiciera eso, o sea, no cometiera este tipo de situaciones, que sepan que cuando David estuviera reinando, ellos no podían hacer estos actos de cobardía, ¿no? ¿Podría ser como un ejemplo? Yo pienso que sí, porque mira, o sea, lo que estos hermanitos no pensaron, dice el dicho, el león piensa que todos son de su condición. Ellos eran de corazón malo, pensaron que David también, pero David era otra cosa, él se cosía aparte. ¿Ustedes creen que David les dice, ustedes traicionaron a su rey? Al que supuestamente ustedes tenían que estar cuidando, lo traicionan. ¿Crees que yo te voy a dar chamba a que me cuides ahora a mí? Si ya me di cuenta que traicionas a tu rey, ¡pum! Chicharrón, ¿no? Entonces, eso fue lo que no pensaron. Como dijiste, tenían en tan pobre concepto a David que pensaban que era como ellos. Sí. Así es. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Tú, Hace Betty? rato estaba mencionando los tiempos del Señor y David tuvo mucha paciencia porque después de la muerte de Isboset no quiso llegar al trono luego sobre Israel, sino que todavía se esperó 5 años más, 5 años y medio más. Eso prueba, y además estuvo, también nos menciona aquí que hizo también un duelo con Isboset, porque desgarró sus vestidos, hizo un duelo con el pueblo, y todo el pueblo estuvo de acuerdo con él y se lo agradeció, ¿verdad? David era pues al principio era como un corazón del Señor. Más adelante empieza sus debilidades. Y así somos los seres humanos en ocasiones. Estamos arriba, pero también podemos estar abajo si es que
nos alejamos del Señor. Exactamente. Puede ser también porque se trata de la descendencia de Saúl, que le tuvo mucho cariño, mucho amor a Jonathan. O sea, por eso que tuvieron. Y pues toda la descendencia de ellos, yo pienso que pudiera haber sido por También, trataba de ellos. claro, sí, también. Eso influyó también. La promesa que hizo David a Jonatán, mostrar misericordia. Muy bien, pues ya no hay más comentarios. ¿Alguna otra cosa que se nos pasó? Si no, ya para ir a hacer la meme. ¿Alguna petición de oración, algún agradecimiento de lo que Dios hizo esta semana? Pues adelante, todavía tenemos unos minutitos. Y si no, ya para pasarle el micro a Uriel. Pues nada más un agradecimiento al Señor por el trabajo que me proporcionó, aunque está un poco pesado por el horario, pero pues gracias a Dios ya tenemos algo. Pero gracias a Dios, pero no te ha impedido estar en los estudios, es lo bueno, ¿no? No, gracias a Dios, no. sea que Mañana puede ser, mañana más me dieron permiso 1 hora, así que voy a estar de 10 a 11, 11:30 cuando mucho, pero el de los viernes sí lo tengo. Ajá. Tengo el permiso de estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, está la opción del video, también puedes verlo en el video. ¿No? ¿Alguien más? Sí, yo, Japón. Sí, Ale. Bueno, pues ante todo felicitarlos porque de veras yo nunca me había metido en YouTube a la página de JC Lule. ¿Y qué crees? Tanto estaba enfrascada viendo a los Gálatas que ya hasta estaba yo participando y dije, pero qué burra. O sea, cuando tú dijiste, ¿alguien quiere participar? Y yo, no, de veras dije, ay, pero qué bárbara. Me enfrasqué en la plática, me encantó y dije, wow. Qué bueno. En lo que se pierde uno cuando no puede uno estar en la clase, ¿no? Pero se ve chusco, pero fíjate cómo fue la cosa. Ahí estabas hablando solita. Sí, y yo, ay, quiero participar, y ya me di cuenta, no, pues, ¿cómo? Pues qué bueno, me da gusto que Dios pone esa hambre por su palabra, ¿verdad? Por aprender de él. Y miren, alguien dijo y dijo bien, el día que dejemos de aprender, ese día comienza nuestra caída. Así que sigamos aprendiendo porque ya llega uno a un punto que se estanca y ya lo único que te queda es ir cuesta abajo. Así que adelante, aquí que como les dije, aquí no hay fiesta de graduación, aquí nos vamos a morir, todavía nos va a faltar mucho por haber aprendido. ¿Verdad? Así es, bueno, Uriel, pues te paso el micro. Sí, Lolito, gracias. Vamos a pedirle aquí a la hermana Pati que ore por el estudio y que mañana estemos todos de mañana. Muy bien, bienvenida, hermana Pati. Gracias. Bueno, pues vamos a orar. Señor y Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos da, Señor, siempre de ver, Señor, cómo tu poder se manifiesta, Señor, a través del tiempo, Señor, en las vidas de muchas personas, Señor, y que en tu palabra vemos, Señor, cómo tú obras, Señor. Damos gracias, Señor, en esta noche por un capítulo más, Señor, que estamos viendo sobre la vida de David, Señor, y de todo tu pueblo, Señor, de cómo, pues, sus vidas reflejan, Señor, que la obediencia siempre da un mejor fruto, Señor. Y pedimos, Señor, que todo lo que estamos viendo, Señor, que lo llevemos a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y lo guardemos también, Señor, para poderlo compartir, Señor, sabiamente con otras personas. Agradecemos, Señor, por el trabajo que le das a Armandito, Señor. Gracias porque también le dan oportunidad de poderse conectar los viernes, Señor. Y pues agradecemos por el sustento que esto representa para él. Igualmente, Señor, agradecemos por el trabajo que le das a cada una de las familias aquí representadas, Señor, porque sabemos que eso representa el sustento en sus hogares, Señor. Prospérales, bendíceles y permite que puedan salir adelante, Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por esta noche y pedimos por el estudio del día de mañana para que sigas tú poniendo palabras en las personas que lo comparten y agradecemos también por las vidas de cada uno de ellos, Señor.
Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, gracias, Brendita. Muy bien. Very good. very Gracias, Nada, gracias. gracias a ustedes. Buenas. Un 10 para ver en 10. Otro 10. good. Bueno, Que pasen buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta mañana. Dios les bendiga. Buenas noches. Sí.